vamos a compartir nuestro bloque con el presidente de la Federación Económica de Formosa, el contador Enrique Zanina, y bueno, le decimos muchas gracias por hacerse este tiempito para venir a conversar de temas tan sensibles, ¿no?, que tienen que ver con nuestra economía hoy, para que nos dé su proyección sobre cómo estamos o cómo podríamos estar mejor. Bueno, contador, ¿qué tal? Gracias por venir. No, al contrario, Lina, gracias a vos, gracias a Canal 7. Realmente para mí hablar con vos siempre es un honor, porque realmente vos entendés de economía, y yo creo que eso es más fácil a veces explicar. A veces es difícil explicar con los periodistas cuando no entienden de economía. Yo creo que se está viviendo un momento muy especial en la República Argentina, donde va a ir es decir, por un lado tenemos que llevar lo económico, por otro lado tendríamos que llevar lo político. Lo económico, sabemos perfectamente bien la situación en que se encuentra el país, sí, que no es una situación fácil, y donde evidentemente uno de los temas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es el nivel de desocupación que hay. Y realmente ese nivel de desocupación es crear empleo, es fundamentalmente. Pero para crear empleo, evidentemente, que lo que hay que hacer es encontrar las condiciones necesarias para que realmente el sector empresario pueda tener la posibilidad de contratar empleados. Hoy contratar empleados es muy caro, en el sentido, hay gente que quiere invertir, pero con respecto a otros países, lamentablemente hoy la situación es complicada, sobre todo dentro del Mercosur. La carga tributaria es muy alta. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los inconvenientes más graves que hoy estamos teniendo, es la cantidad de feriados, por ejemplo, que existe dentro del país con respecto a los países vecinos. Sí. Es decir, nosotros hoy tenemos casi 30 y pico de días feriados, que prácticamente es un mes que el empresario debe pagar su sueldo más las cargas sociales. Y las cargas sociales tienen un costo muy significativo que casi llega a un 70%. Entonces, yo creo que ahí es donde se tiene que haber una modificación en el Ministerio de Trabajo de la Nación y crear nuevas alternativas. Supuestamente, el Ministerio de Trabajo estaría lanzando, ¿no es cierto?, en Formosa, tengo entendido que ya lo ha lanzado en Chaco y Corrientes, con respecto a rebaja de los aportes patronales. Sí. Es decir, llegan hasta rebajas, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, hasta un 95%. Y, lógicamente, un porcentaje del sueldo se va a hacer cargo el Estado. Es decir, creo de que estas son las herramientas que se necesitan, porque sale más caro para el Estado, y, lógicamente, lo que nosotros aportamos al Estado, sale más caro mantener un plan social que no darle trabajo a una persona, donde se dignifica a la persona, y yo tengo el trabajo y gano esta plata en base a qué, en base justamente a que existe la posibilidad de tener un lugar laboral donde trabajar, y no recibir dávidas que también muchos obreros se sienten mal. Yo creo que es digno de que se consigan trabajo y que se modifiquen las leyes laborales. Creo que sobre eso se estarían dando las posibilidades en las próximas semanas de anunciar acá en Formosa. Y muchos empresarios quieren, o profesionales, quieren tomar obreros, pero hoy les es imposible por el costo impositivo que tiene,
es muy elevado, y yo creo que tenemos la posibilidad de eso de salir. Es decir, lo que nosotros tenemos que tratar de disminuir es la cantidad de desocupados que hoy estamos teniendo, que lógicamente tenemos que tratar de ayudarlo de alguna forma, porque tampoco un desocupado es un problema para toda la sociedad. Claro. Entonces creo que se tiene que trabajar en forma conjunta con toda la sociedad, es decir, el desocupado, el empresario, el gobierno, tanto nacional como provincial, en forma conjunta para que a nivel nacional no haya ese índice, porque en definitiva, es decir, no se produce nada y la economía lamentablemente es la que sufre. Y eso es uno de los, si uno ve los balances del Estado, la cantidad de desocupados que hay y el costo que tiene es muy elevado, y ese es uno de los graves problemas que está teniendo nuestro país. Otro de los temas fundamentales que sabemos que es el tema de que nosotros necesitamos exportar para pagar la deuda. No hay vuelta que darle, es decir, no tenemos alternativa si no exportamos, ¿no es cierto? Y eso se exporta a través de los productos primarios semi-industrializados hacia terceros países. Hoy tenemos una gran ventaja, Liliana. Lamentablemente hay una guerra, que yo no deseo que haya, sí, pero es la realidad. Esa guerra que hay hoy, prácticamente el 30% de la materia prima produce estos dos países, aparte del gas y petróleo, ¿no es cierto? Pero materias primas para alimentación del mundo los producen tanto Ucrania como Rusia. Entonces creo de que es este viento de cola que otra vez viene en la Argentina, donde realmente la producción primaria puede tener muy buenos beneficios y puede ingresar dólares importantes en la República Argentina. Lógicamente creo que hay que consensuar el tema de las retenciones. Eso es un tema que lo tiene lo tiene que consensuar las entidades intermedias con el gobierno y darle una solución, porque realmente nadie va a invertir en producir si no hay una rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los problemas. El otro tema, ¿no es cierto? Hoy los costos se han disparado por todos lados, es decir, no olvidemos el costo del combustible. Hoy prácticamente se ha disparado un 70%, el costo, ¿no es cierto?, el laboral también, porque los sueldos y los impuestos han subido, es decir, porque hay una necesidad de los estados provinciales, de los estados municipales, del Estado nacional y de los empresarios de tratar de ganar más y todo recibir más, para que realmente pueda haber un equilibrio de todos los sectores económicos y políticos. A eso es lo que la tendencia que se da. El ejemplo lo tenemos simplemente, vamos a suponer, con Paraguay, lo tenemos con Brasil, para no poner a Paraguay como de los países chicos que hay, o Uruguay, ¿no es cierto? Pero en el caso de Brasil, hay realmente hay una desocupación, pero no la desocupación que existe en la Argentina. Sobre eso tenemos que trabajar, y tenemos hoy un viento de cola favorable. Lo que se produce en la Argentina, sí, ya sea carne, ya sea grano, trigo, maíz, soja, todo, hay una demanda increíble, más con la problemática que tiene Estados Unidos, donde hay una sequía bastante significativa,
que no va a haber la cantidad de productos para alimentar al mundo. Entonces creo de que tenemos esa herramienta necesaria y para que a nosotros nos entren dólares y poder realmente pagar los compromisos contraídos, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, ya sea con los privados, y llegar a un acuerdo con el Club de París. Yo creo que ahí es donde se tiene que tratar. Y la otra parte, que es lo que se tiene que hacer, es buscar una reforma impositiva que realmente ayude a todos los sectores. Entonces ahí es donde está, porque la cantidad de impuestos que existe en la Argentina es muy elevado y realmente cada vez nos estamos perjudicando más, todos en su conjunto, el empresario, los sectores del Estado, de los distintos estados nacionales, provinciales o municipales. Entonces yo creo que ahí se tiene que trabajar sobre eso y donde haya un equilibrio entre el que produce y el Estado, que es el que tiene que regularizar, ¿no es cierto?, la parte de ingresos y egresos y tratar de que el empresario gane, de que se gaste lo que se tiene que gastar y lo que no se y tratar de diferir gente del sector público hacia el sector privado. Uno los mira, digo, el ciudadano común, el que tiene relación de dependencia, el que está viendo en su casa, o la señora, ¿no?, la que maneja la economía, y por ahí uno recuerda que el presidente dijo: vamos a hacer la guerra contra la inflación. Hubo algunos anuncios de inclusive ver si, no es que ver si, que querían retrotraer los precios. Con esto alcanzó, se pudo hacer, y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes están, no sé si son pilotos de tormenta, si está bien caracterizarlo así, pero son empresarios que han pasado por diferentes gestiones nacionales con economías que estuvieron inclusive más sensibles que la nuestra. ¿Qué consejo le da el contador Sanín a estas familias que nos están viendo sobre cómo tratar de pasar toda esta etapa, ¿no?, especial que estamos pasando hoy por hoy en la Argentina? ¿Sí? Primero hay que distinguir, ¿no es cierto?, el que tiene trabajo y el que no tiene trabajo, o planes sociales, ¿no es cierto? Gracias a Dios que tienen planes, estos planes, pero que lamentablemente tenemos que tratar de evitar que estos planes vayan terminando y tengan trabajo digno, como dije hoy al principio. Y fundamentalmente aquellos que reciben algo hoy con la gran inflación que hay, es decir, ¿dónde tiene que amontar ello? Es justamente a la compra fundamentalmente de lo que es alimento. Fundamentalmente esto le hablo específicamente a las... El diario Clarín sacó un manual parecido con 5 consejos y hablaba de eso, contador. Sí, no sabía. Hace poco lo difundimos por acá. Yo creo que eso es lo importante que hoy tiene que... compren alimentos que no van a perder absolutamente nada. No se queden, es decir, si tienen algo de dinero, lo menor posible, pero inviertan en eso. Y lógicamente, es decir, uno necesita, ¿no es cierto?, llega el invierno, necesita utilizar otro tipo de vestimenta, bueno, también, que tampoco no le van a errar. Pero fundamentalmente sobre eso hay que trabajar, y no se queden en lo posible solamente con el peso necesario que necesita para sobrevivir ante una enfermedad o algo. Entonces yo creo de que esto es lo que nosotros, desde mi punto de vista, como presidente de la Federación Económica, quiero manifestarle esto a los sobre todo a aquellas familias que viven de su salario o de sus planes sociales. Y trabajar muy fuertemente todos los sectores, porque acá estamos involucrados todos los sectores sin excepción, y que por un país o por un país mejor, que realmente tenemos posibilidades, como históricamente ya lo hemos tenido también allá por los años 2005, 2006,
donde realmente vino un viento de cola, donde realmente la materia prima tomó un valor importante. Sepámoslo aprovechar, y yo creo que hay gente inteligente para llevar adelante con su equipo económico y para que se pueda lograr eso. Y bueno, y el otro tema es que, es decir, creo de que hoy más que nunca todos los argentinos debemos estar unidos y no estar, uno prende los canales de televisión y lo único que uno encuentra que hay peleas entre sectores internos a un mismo partido o otros partidos que están contra otros o que están o otros nuevos que se han creado. No quiero dar nombre de partidos, pero yo creo que de que entre todos, si queremos por una Argentina, sí. Claro, la Argentina necesita estar, que todos estemos unidos para bien de todos los argentinos. Creo que si nosotros nos peleamos, como decía José Hernández, nos van a devorar los de afuera. Yo creo de que eso tenemos que tener en cuenta y hoy más que nunca tenemos que trabajar por esa unidad. Unidad del empresariado también, porque el empresariado también tiene sus problemas. El empresariado tiene un montón, hoy se han creado un montón de instituciones que en definitiva no sé quién representa a quién, porque sí. Hoy, por ejemplo, nosotros somos defensores de las economías regionales y hay cerca de 15 o 20 instituciones que son todas defensoras de economías regionales. Yo creo que tiene que haber una que represente a todos los sectores, como en su momento fue la Confederación General Económica, en un momento político, o en otro momento político fue la Unión Industrial. Yo creo de que se tienen que crear instituciones, o no crear, sino unirse las instituciones, sobre todo las instituciones madre a nivel nacional, y trabajar en una forma conjunta con un solo objetivo. Y que sepan, también en esto quiero dejar aclarado, de que a nosotros, a las economías regionales, siempre se la tuvo, no se la tuvo en cuenta por los sectores económicos centrales, ya sea del Puerto de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda. Nosotros somos el último orejón del tarro. Entonces, miremos el interior, porque sin el interior la Argentina no va a crecer. Y de todo esto que nos está diciendo, ¿cómo los ha impactado a ustedes, que son los que generan empleo en la parte privada, desde la pandemia? Digo, porque sería muy corto y muy injusto hablar del último año, del último trecho que tuvimos todo mucho más liberado en la Argentina, en otros países de la región. Estas cuarentenas, ¿cómo los han afectado? ¿Se ha podido mantener los empleados o han tenido que hacer algún tipo de renunciamiento, cerrar algo? ¿Cómo les fue en esta etapa? Yo le voy a decir, las pequeñas y medianas empresas han tratado de subsistir y han tratado de que sus empleados estén permanentemente con la parte patronal, pero la parte patronal como es un empleado más, porque son pequeñas y medianas empresas, porque en definitiva el que tiene una pyme hoy es un empleado más. Es decir, entonces tratar de ayudarse en conjunto para bien de todo. Eso es lo que yo creo que se logró, esa unidad de criterio entre el obrero y entre la parte patronal en las pequeñas y medianas empresas. Si vamos a las grandes empresas sabemos perfectamente que el obrero es un elemento más, nada más dentro de su empresa. No es un ser humano, es un elemento, se lo toma como un elemento. Entonces nosotros, ya sea pymes formoseñas o pymes del interior, por eso es lo que yo quiero manifestar,
de que realmente se ha tratado de haber una contención por parte tanto del obrero como del empresario. Lógicamente, acá quiero hacer una distinción también, que hay muchas pequeñas y medianas empresas que no pudieron subsistir y que lamentablemente han quebrado. Tuvieron que cerrar. Esto tenemos que hacer. Pero no solamente en Argentina, en el mundo ha sucedido eso. Entonces yo creo de que lo que hay que tratar ahora, y por lo que uno observa, es decir, hubo un periodo donde hubo la posibilidad de haber un crecimiento con ayuda de créditos baratos y todo. Lamentablemente hoy se disparó la inflación, se dispararon todos la parte económica en cuanto a los diferentes factores que llevan adelante el gobierno nacional. Se le han disparado las variables económicas. Entonces ahí hay que ver cómo tratar de normalizar esa situación, ¿no es cierto? No nos olvidemos de que hoy hay mucha gente cuestionada dentro del equipo económico, dentro de los sectores políticos que están manejando el país. Yo creo de que tenemos que tratar de unificar, de ayudarnos entre nosotros, pero tiene que haber ese signo de grandeza, que tenemos que pensar en un país diferente y no pensar en querer. Las elecciones son el año que viene. Todavía, sí. Hay que pensar por los argentinos, hay que pensar por el país, y hay gente que quiere que esto salga adelante. Y la pyme, por ejemplo, las grandes empresas, cuando un país no funciona, se van a otro lado sin ningún tipo de inconveniente. Pero la pequeña y mediana empresa queda y va a subsistir y va a quedar en la Argentina, no le quepa nada. Y si tiene que cerrar su puerta, va a cerrar su puerta porque no tiene posibilidad de emigrar a otros lugares. Claro. Es decir, pero si nosotros miramos los países vecinos, vemos la parte impositiva. Hay una diferencia abismal con respecto a lo que sucede en la Argentina. En la parte laboral también la misma cosa, es decir, los impuestos que paga por tener un obrero. Si vemos desde el punto de vista de todo lo que sea la parte, por ejemplo, de ingresos brutos, es otro problema también, porque hoy hay mucha presión, no solamente del punto de vista nacional, sino también de las provincias, porque las provincias están pasando por la misma situación que está pasando el Estado Nacional. Yo creo que por eso, yo creo de que entre todos podemos salir. Yo soy optimista, siempre trato de ser optimista, ¿no es cierto? Y que creo que va a priorizar, ¿no es cierto?, sobre todo diputados, senadores, el Poder Ejecutivo nacional va a priorizar el bien por la Argentina que no el mal por la Argentina. Yo coincido que tenemos que trabajar en forma conjunta, más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias económicas, pero tratar de trabajar en un país unido para todos los argentinos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Liliana. Hacemos una pausa, ya volvemos.